Rafael era un hombre de acción. Entre muchas otras cosas le gustaba salir de cacería. Sería por eso que vivía a las afueras de un pueblito, para estar entre el monte. El perro de caza que se llevaba era muy bueno para olfatear las presas, y una vez que los tenía en la mira de su escopeta 12, ninguno se escapaba. Pero nunca abusaba de la cacería, siempre se llevaba únicamente lo que necesitaba. También cargaba un filoso machete, eso por aquello de las malditas dudas. No se puede confiar siempre en un arma que puede trabarse en cualquier momento. Tenía tiempo sin salir de cacería, se aproximaba su cumpleaños y pensó en ir a cazar un venado para hacerles una cena especial a sus invitados. Entonces preparó sus cosas para salir antes del amanecer de cacería. Ese día muy temprano, antes de que saliera el sol, empezaron a cantar los gallos. Como lo había planeado, se levantó, cogió la escopeta y el machete. Luego le quitó la cadena al perro. Se veía muy ansioso por salir de cacería y se fueron camino a la sierra, esperando tener una buena presa, ya que se acercaba el tiempo de invierno y si los timaba en la sierra, no encontrarían ningún animal. Caminó mucho tiempo adentrándose en el bosque, pensando que su fiesta debía ser como ninguna. Era otro año más y la cena tenía que ser el principal atractivo. Un delicioso estofado preparado por él dejaría sin aliento a los presentes, sobre todo a su novia. Sin embargo, a veces las cosas no salen como se planean, porque al internarse en el bosque, extrañamente no veía ningún animal, ni siquiera su perro olfateaba nada, y para colmo de sus males, se percató que sin darse cuenta se había internado más de lo normal. Se encontraba perdido. Trató de llamar al perro para regresarse. Con su olfato podrían retomar su camino, pero en eso miró que se iba persiguiendo algo, tal vez algún ciervo o venado, y también él se fue siguiéndolo, adentrándose aún más en la espesa llanura. Seguía al perro con el arma lista, abriéndose camino con el machete. No podía dejarlo ir solo, tampoco que se fuera a perder, pero era más rápido que él y por momentos lo perdió entre la maleza, hasta que llegó el momento que de plano se le perdió. Se había alejado mucho, ya que no respondía a su llamado, ni al silbido con el cual lo llamaba normalmente. De repente, a lo lejos escuchó un quejido de dolor. Su perro lo había hecho, como si le hubiesen dado un fuerte golpe, y supuso que se había lastimado con algo. Apresuró el paso, tratando de encontrarlo. Después de buscarlo por un rato, solamente encontró su collar a un lado de unas manchas de sangre, lo cual se le hizo extraño, porque ningún animal podría haberle quitado dicho collar de su cuello para poder llevárselo. Pero si no había sido un animal, ¿quién podría andar por ese lugar tan lejos de los poblados? De verdad era sumamente extraño. Miró también que unas enormes y raras huellas como de pájaro estaban marcadas a un lado del rastro de sangre, y se fue siguiéndolas, esperando que no fuera sangre de él la que había encontrado entre su collar. Deseaba hallarlo con vida y se fue a buscarlo. No obstante, en dado momento las huellas del ave desaparecieron. Sin duda el animal emprendió el vuelo, llevando como presa al perro. Aún así continuó buscando hasta que llegó a un pequeño claro en el bosque, donde había una extraña choza de madera y hojarascas adheridas a un grueso árbol. Al parecer estaba deshabitada porque se veía muy vieja. Cauteloso como era, con el arma lista se acercó con mucha precaución por entre los pocos arbustos que había cerca de la choza, hasta llegar por la parte trasera. Escuchó voces y con mucho cuidado asomó la cabeza por una rendija que había entre la madera y una ventana. Pudo ver que en el interior de la choza dos mujeres muy extrañas tenían a su perro muerto. Lo estaban preparando para echarlo a una gran olla de barro que ya estaba con agua hirviendo en un fogón. Aquel aspecto de las mujeres era el tan peculiar de las brujas. Vestían muy andrajosas con ropas viejas y coloridas, un gran sombrero, nariz picuda y mentón muy grandes, también puntiagudos. En sus feas caras ásperas tenían grandes verrugas y en sus manos huesudas se les veían unas uñas grandes llenas de mugre. De repente una de ellas movió insistentemente su nariz como si hubiese olfateado algo y volteó hacia la rendija, agudizando su mirada por donde Rafael estaba viéndolas. Caminó hacia él sin dejar de mover la nariz, guiada por su olfato, tratando de mirar hacia el exterior por otra ventana
que estaba a escasos 2 metros de donde Rafa se encontraba, agazapado sin nada que lo cubriera. Estaba aterrorizado, puesto que no había dónde esconderse, y si lo descubrían tal vez querrían cocinarlo junto con su perro, y eso lo aterrorizó aún más. Traía su arma, sí, y podría dispararles, pero no sabía si funcionaría contra esos engendros. De repente y de la nada cayeron 2 bolas de fuego, apareciendo de ellas 2 mujeres más con el mismo aspecto. Emitían dantescas carcajadas que daban miedo. Ese incidente salvó a Rafael, hizo que la mujer que iba hacia donde estaba desviara su camino para recibir a las recién llegadas. Cuando les abrió la puerta, al estar las 4 dentro bailaron un extraño ritual entre risas ensordecedoras. Parecía que así se recibían entre brujas. Después miró que al perro ya sin piel lo echaban a la olla hirviendo y su cabeza la colgaban en un palo como preparándola para un ritual o hechizo. Para ese entonces, Rafa ya estaba sudando por el terror que sentía. No es que fuera cobarde, pero lo que estaba presenciando no era para menos. Cierto que estaba armado, pero podría ser que las balas no le hicieran daño a esos entes que sin duda tenían pacto con el demonio. Trataba de no moverse para no hacer ruido y con ello fueran a descubrirlo. Tenía las piernas entumidas, pero tal vez al oscurecer sería más fácil escapar de ellas entre la oscuridad sin ser visto. 1 hora después la luna estaba apareciendo y dentro de la choza no dejaban de reír. Al parecer festejaban una alianza porque las escuchaba pronunciar maldiciones. En ocasiones pronunciaban cosas que Rafa no entendía, las cuales sacaban de un extraño libro negro hecho de piel posiblemente humana que una de ellas tenía en sus desgastadas manos. Suponía que era la líder por la autoridad con la que hablaba y las demás simplemente acataban sus órdenes sin chistar nada. En eso miró que la bruja mayor extendía su mano con aquellas uñas asquerosas, pronunciando unas palabras que Rafael no podía entender. Pero con asombro vio que al estar pronunciándolas, una escoba hecha de palma y una simple rama, desde la esquina de donde estaba, sola se deslizó a sus manos. Pero eso no fue todo. Lo más espeluznante fue ver que de ser una horrenda mujer se transformaba en otra muy hermosa en cuestión de segundos. No podía creer lo que sus ojos veían, era algo inaudito. Sin embargo, ese incidente le dio una pauta y lo aprovechó pensando que era el momento de huir, ya que estaban muy concentradas en lo suyo. Se incorporó caminando lentamente hacia el bosque. Iba un poco acalambrado por el tiempo que había estado inmóvil, agazapado. Eso junto con la oscuridad ocasionó que al ir avanzando, metros adelante pisara una rama, crujiendo en el momento de pisarla. Aquel ruido lo delató poniendo en alerta a las hechiceras. Una de ellas asomó por la ventana su horrenda cabeza, diciendo unas palabras con su voz muy áspera, de bruja. ¿Quién anda por allí? Conteste o lo convierto en sapo. Rafa apenas había alcanzado a ocultarse a tiempo tras un grueso tronco de un árbol. No dejaba de temblar al darse cuenta que podría haber sido descubierto. Su miedo se acrecentó más cuando escuchó lo que gritaba la bruja. De repente, una lechuza pasó volando muy cerca de la hechicera. Al pasarle muy cerca de su horrendo rostro, interrumpió su búsqueda, lanzándole una bola de fuego al ave nocturna. Después de escudriñar unos momentos hacia la oscuridad con sus ojos rojos, miró la figura de Rafael corriendo entre los árboles. Volteó hacia sus compañeras, gritando que había un intruso. La bruja mayor contestó que lo atraparan, lo echarían a la olla junto con el perro. Rafa corría rápido, trataba de alejarse lo más posible de ese lugar, pero las brujas no iban a dejarlo ir tan fácil. Montaron sus escobas y se fueron tras él. De vez en cuando lo veían desde las alturas corriendo y lo atacaban lanzándole bolas de fuego, pero las ramas de los árboles lo cubrían. La escalofriante risa de ellas hacían más tétrica la persecución, hasta que para su buena fortuna entró a una parte más tupida de árboles y lo perdieron de vista. Entonces las brujas se convirtieron en bolas de fuego y se regresaron volando. Todavía a lo lejos escuchaba las risas y el alboroto de aquellas brujas, causándole escalofríos. Siguió corriendo, la luz de la luna le ayudaba a ver por dónde iba huyendo.
Lo hizo toda la noche hasta que miró lugares conocidos, así pudo encontrar el camino para llegar a su casa a punto de amanecer. Ahora caía en cuenta por qué no había visto ningún animal. Huían de esas brujas. Lo más triste fue haber perdido su perro, pero ¿cómo iba a imaginarse que se toparía en pleno bosque con una reunión de brujas? Algo que para él había sido muy aterrador y espeluznante. Le agradecía a Dios por haber salido con vida. A su familia no les dijo nada, sería en vano, difícilmente le iban a creer. Solo les dijo que no habría fiesta y que el perro se había perdido, quizás luego regresaría. Sin embargo, sabía que no sería así. Había visto el fin que tuvo su amigo con aquellas malditas arpías. Pero eso no quedaría impune. Investigaría cómo derrotar brujas, luego las buscaría para vengar a su fiel amigo.